¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Esta es una canción tan alegre. Yo desde chico que la aprendí, me acuerdo, en el grupo de preadolescentes, y era, cuando llegaba esta época del año y vos la cantabas, había algo especial dentro tuyo que vos sentías, ¿no? Y realmente es esa felicidad y esa alegría que siente el pueblo de Dios cuando anticipa la venida de su Rey. Amén. Quiero invitarlos a hacer una lectura paralela a la lectura que nos hizo hace un momento Daniel, el pastor recién leyendo en el Evangelio de Juan, pero nosotros vamos a leer en el Evangelio según San Mateo el capítulo número 21. Y situémonos allí en esos últimos días que el Señor compartió con los suyos antes de enfrentar la cruz. Y en medio de la controversia de su ministerio, llegando al final de su ministerio terrenal, vemos que este fue un momento seguramente de alegría para su corazón. Porque aún en medio de la ignorancia de muchos de los que estaban cantando y vitoreando su nombre y arrojando sus mantos y las hojas de palmera a su camino, en su corazón él sabía que en un futuro, en un momento, él iba a volver a reinar fehacientemente como el rey de Israel, como el rey de este mundo. Es algo que anticipa la Escritura, y allí en Isaías 62 y Zacarías 9 vos podés leer lo que estaba profetizado respecto de este momento, el momento de la entrada triunfal en Jerusalén. Yo te quiero invitar a que juntos leamos Mateo capítulo 21. Dice, cuando se acercaban a Jerusalén, Jesús y los suyos, sus discípulos, llegaron a Betfagé, que es una ciudad, una localidad muy cercana, próxima, al monte de los Olivos. Y Jesús envió a 2 de sus discípulos. Y él les dijo, vayan a la aldea que tienen ante ustedes. Allí encontrarán una burra atada junto con un burrito. Desátenla y tráiganmelos. ¿Te imaginas? El Señor te manda, bueno, anda a buscar, desatá un burro que está atado ahí, una burrita con el burrito, y tráemelo. Y yo, pero, Señor, me van a meter preso, vamos a estar robando. No. Él les dice, si alguien les dice algo, dice el versículo 3, respóndanle, el Señor los necesita. Luego los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Digan a la hija de Sión, tu rey viene a ti, manso, y sentado sobre una burra, sobre un burrito, hijo de animal de carga. Los discípulos fueron e hicieron tal y como Jesús les mandó. Trajeron la burra y el burrito. Pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. La multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Tanto los que iban delante como los que iban detrás aclamaban y decían, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, todos en la ciudad se conmocionaron y decían, ¿quién es este? La multitud decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Vamos a leer hasta ahí nada más. Ahora, esto era algo muy importante, era una imagen que transmitía mucho. Los reyes, en aquel tiempo, en la antigüedad, cuando tenían sus dominios en paz, cuando estaban reinando en medio de un tiempo de paz y prosperidad, estilaban venir o ingresar a las ciudades sentados sobre un burro. Eso era todo un símbolo de soberanía, pero también de paz. Y Jesús en este momento entra como este rey de paz, anticipando esa figura mesiánica y todas las profecías que se cumplían en él, todas las profecías mesiánicas. Ahora, vemos que la ciudad de Jerusalén entera se conmovió. Y esa palabra es muy interesante porque dice literalmente toda la ciudad fue sacudida por este acontecimiento. Literalmente fue sacudida. La opinión pública, la sociedad ahí de Jerusalén estaba conmocionada por este acontecimiento. ¿Por qué? Porque lo que estaban anticipando a través de los cánticos y a través de todo lo que fue este ingreso de ese modo tan especial acerca de Jesús, era muy conocido por los judíos. Ellos sabían perfectamente, conocían las profecías y sabían que el Mesías iba a cumplir estas profecías en algún momento. Y entonces surge esta pregunta, ¿quién es este? ¿Quién es este Jesús? Y vemos que hay
seguramente, yo me imagino, uno empieza a pensar, imaginarse en el momento y el tenor de la pregunta de muchos de los que se estaban interrogando acerca de la persona de este Jesús. Por un lado, seguramente estaban los entusiastas, los que muchos de ellos estaban ahí dando la bienvenida, o habían dado la bienvenida a Jesús en su ingreso a Jerusalén y arrojando ahí las hojas de las ramas de palmera y tendiendo sus mantos. Y ante esta pregunta que muchos decían, ¿quién es este? Ellos decían, este Jesús, es el profeta que viene de Nazaret. Y eso nos hace acordar a mucha gente que siempre está esperanzada, pero que es muy crédula también. Nosotros lo vemos cada tantos años cuando hay elecciones, tiempo de elecciones, ¿no? Es como que se renueva la esperanza y es como que incluso cuando hay un nuevo candidato que ha sido votado y nosotros... La gente tiene la esperanza como que dice, bueno, ojalá que este haga algo distinto, que haga las cosas mejor que el anterior, ¿no es cierto? En su puesto, en su rol. Pero qué desilusión cuando al paso del tiempo, tal vez, en muchos de los casos, las personas se dan cuenta, bueno, pero este reproduce o hace lo mismo que el que estaba antes. Qué triste que es eso, ¿no? Pero también, cómo las personas a veces quieren esperanzarse, necesitan esperanzarse, son entusiastas. Y muchos de estos que habían dado la bienvenida a Jesús en aquel momento, seguramente unos días después eran los que gritaban delante de Pilato, crucifícale, al ser impulsados y arengados ahí por los líderes religiosos judíos. Son las personas que cambian fácilmente de opinión. Pero después no solamente estaban los entusiastas ahí en Jerusalén, sino que también estaban los escépticos. Algunos que habrán dicho, pero ¿quién es este? ¿Este Jesús? ¿Quién es este Jesús? ¿Acaso de Nazaret puede venir? Si las profecías están diciendo, nos dicen las profecías que vendría de Belén de Judea, ¿cómo puede de Nazaret? Entonces, estaban desacreditando ahí un poco la autoridad espiritual de Jesús porque no creían en él. Otros eran los críticos. Y estos críticos eran aquellos que estaban más enemistados con Jesús, los que no aceptaban ni querían creer nada acerca de Jesús. ¿Quién? Este es el Mesías. Ellos tenían toda una imagen mental de lo que para ellos debería ser el Mesías, un libertador, alguien que los libere de la esclavitud, de la opresión y de la tiranía del imperio romano. Sin embargo, lo que Dios quería hacer primeramente era liberarlos de la esclavitud espiritual. Ahora, aún nosotros hoy en día, ¿quién es Jesús? ¿Quién es este Jesús? Incluso dentro de la cristiandad. Para algunos Jesús, y esto me gustó mucho, esta ilustración, para algunos Jesús es como un oso de peluche. Hace unos días atrás, en la ciudad de Rafaela, en la iglesia del Refugio, estuvo el hermano Christopher Shaw y él decía esto. Para muchos Dios, para muchos Jesús es como un oso de peluche, es tan tierno, es tan bueno, tan amoroso. ¿Viste? El oso de peluche te dan ganas de abrazarlo, apachurrarlo. Es como que todo lo bueno lo recibimos de Dios. Y Él sabe que soy un poco pecador, que por ahí se me sale la cadena, que soy medio malo. Pero Él me entiende, Él es Dios. Él es bueno, es tierno, es amoroso. Para otros, Jesús es como una vara de corrección, ¿no? Entonces se van al otro extremo. Dicen, ya van a ver esto, mirá todo lo que pasa. Señor, que descienda fuego del cielo y los consuma. ¿Viste? Como que Dios es el instrumento de venganza para todo aquel que hace algo que para Él está mal, ¿viste? Es el otro extremo. Por un lado están los que dicen, bueno, Dios es tan tierno, es un oso de peluche, es tan permisivo. Por otro lado, hay otras personas que tienen una imagen de Jesús como alguien vengativo, alguien durísimo, alguien que castiga despiadadamente el pecado de las personas. Para otros, Jesús es como el último recurso, el botón de emergencia, el último recurso. Es como cuando vas en un barco y tenés los salvavidas o estás en un edificio y tenés ese botón detrás de un cristal donde tenés que romperlo y apretar en caso de emergencia. Para muchos es así. Sí, yo sé que Dios existe, sí, Jesús es bueno, sí, pero yo vivo mi vida, ¿viste? Yo hago la mía y cuando algo malo me pasa, ahí me acuerdo de Jesús. Ahí me acerco a la iglesia, ahí busco de los hermanos, porque estoy atravesando un mal momento. Pero es el último recurso, en vez de ser el primer recurso, ¿no? Ahora, seamos justos en esta mañana.
¿por qué no le damos la oportunidad que Jesús hable acerca de sí mismo? Jesús, ¿quién sos vos? Todos daban su opinión y para las personas aún hoy en día, casi 2000 años después, todos tienen una opinión formada acerca de quién es Jesús. Ahora, démosle la oportunidad a Él que nos diga quién es. Es muy interesante ver que hay muchas declaraciones que Él hizo acerca de sí mismo. Por ejemplo, en el Evangelio según San Juan, ustedes van a ver que hay 7 declaraciones. En primer lugar, por ejemplo, ahí en Juan capítulo 10, verso 9, Él dice, yo soy la puerta. Si alguien entra por mí, será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. Él dijo, yo soy la puerta. La puerta es el único acceso. Es un acceso que nosotros tenemos para entrar a algún lado. Y Él está haciendo esa imagen o hablando del pueblo de los creyentes como que son sus ovejas, aquellos que creían en Él. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, decía, por ejemplo, en ese mismo capítulo. Entonces Él está hablando de la figura del corral de las ovejas y estaba la puerta. Y entonces Él decía, yo soy la puerta. Para poder entrar en mi redil tenés que pasar a través de mí. Y eso es algo muy significativo. Para poder tener la salvación, para poder conocer a Dios, tenés que pasar a través de Cristo. Él es el único acceso para llegar a Dios. Algo parecido dijo en Juan capítulo 14, verso 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Una traducción mejor todavía sería decir, yo soy el único camino, la única verdad y la única vida que puedes obtener. Él lo dijo. En Juan capítulo 10 dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor, el verdadero pastor, su vida da por sus ovejas. Y Él lo demostró, Él entregó su vida para darle vida a sus ovejas, a aquellos que creían en Él. El buen pastor, aquel que se ocupa de proveer lo necesario para las ovejas. Él es el buen pastor, el que nos brinda cuidado. Y después Él dice en Juan capítulo 6, 35, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre. Y el que cree en mí nunca tendrá sed. Él está diciendo, yo soy la única y verdadera satisfacción para el alma del hombre y de la mujer. Solamente yo puedo satisfacer las necesidades profundas del corazón del ser humano. Él dijo, Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz. En el capítulo 1 Juan decía, la luz vino a este mundo, un mundo en tinieblas. ¿Cómo podemos saber el rumbo si no vemos la luz? Jesús es la luz. Él dijo en el capítulo 11, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. En Juan capítulo 15, Él dijo, yo soy la vid verdadera, la fuente de provisión, todo lo que simbolizaba para los hebreos la vid, símbolo de provisión, de abundancia. Él dijo, no solamente en el Evangelio de Juan, y qué interesante también ver lo que el apóstol Juan escribió también en Apocalipsis, en el capítulo 1, él dijo, yo soy el alfa y la omega. ¿Qué significa? En el alfabeto griego es la primera y la última de las palabras, de las letras. Yo soy el primero y el último, principio y fin, el que es, el que era y el que ha de venir. Fíjense, el Todopoderoso. Qué maravillosas declaraciones que hace Jesús acerca de sí mismo. Fíjense que no estamos leyendo, no estamos escuchando acerca de palabras que otros hayan dicho acerca de Él, que podríamos hacerlo, sino que estamos prestando atención a declaraciones que Él hizo acerca de sí mismo. Entonces, hay 3 alternativas. O Jesús era un mentiroso, o estaba re loco y Él creía su propia mentira, o realmente es quien dijo ser. ¡Qué bárbaro! Él es la puerta, el camino, verdad, vida, el buen pastor, el pan de vida, la luz del mundo, la resurrección y la vida, la vid verdadera, el alfa y la omega, principio y fin. ¡Qué maravilloso! Pero dentro de cada una de esas declaraciones está la mayor de todas y que pasa inadvertida para todos nosotros. Y es uno de los nombres a través de los cuales Dios se ha revelado a través de los tiempos al hombre, y es la frase yo soy.
Es muy interesante que él haya elegido ese título. Yo soy, dijo Jesús. Yo soy. Y eso habla de la esencia de su persona divina. Por ejemplo, cuando lo fueron, si ustedes leen ahí en Juan capítulo 18, en el arresto, en el momento en el que van a arrestar, ahí va la guardia del templo, van a arrestarlo a Jesús, y en ese momento dice, acá estamos buscando a Jesús. Imagínense la prepotencia con la que venían ellos ahí, y venían medio en pie de guerra porque sabían que había un grupo de personas, y entonces cuando preguntan acerca de Jesús, él sale de entre medio de ese círculo de discípulos, y él dice, yo soy. Y dice que su declaración fue tan poderosa que todos esos soldados que no eran ningunos improvisados, sino que eran personas que estaban entrenadas como soldados, dice que al escuchar esa frase, por el poder de la voz del Señor, cayeron a tierra. Yo soy, dijo solamente, y cayeron todos. ¡Qué poder! ¿Por qué? Porque Él es quien dice ser. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento vemos que este nombre de Dios, yo soy, habla de una de los nombres más misteriosos tal vez de Dios. Y que los judíos interpretaban o expresaban con algo llamado tetragramatón. ¿Qué quiere decir? Con 4 consonantes, porque ni siquiera se atrevían a pronunciarlo. Para ellos este era un nombre tan sagrado de Dios que no se atrevían a pronunciarlo. Y solamente aparecían 4 letras que para nosotros en la transliteración o traducción sería la J, la H, la W y la H. Ustedes pueden verlo ahí. Y son 4 letras en hebreo. Este nombre es tan importante porque habla de la esencia divina, de lo que Él es en sí mismo. Yo soy el que existe por sí mismo. Esto habla de su infinitud, de su independencia, de su autoexistencia. Dios no es un ser creado. Dios no necesita ni depende de nadie. Jesús estaba declarando eso acerca de sí mismo. ¡Qué bárbaro! ¡Qué impresionante! Ahora, este nombre, ustedes saben que está relacionado con la santidad de Dios. Por eso los judíos se enojaban tanto cuando él muchas veces hablaba y daba estas declaraciones. Aquellos que eran los críticos, los que se le oponían, los que no querían creer en él, se enojaban mucho porque él se estaba proclamando a sí mismo como el Dios verdadero. ¿Cuántas veces lo quisieron apedrear? De hecho, lo mataron, lo crucificaron por eso. Les daba bronca. Ahora, este nombre está relacionado con la santidad de Dios. Era tan sagrado para los judíos. Ni siquiera se atrevían a pronunciarlo, por eso ellos lo llamaban el Señor Adonai, utilizaban otros nombres de Dios, pero no utilizaban este nombre Yahvé. ¿Cuánto necesitamos cambiar nuestra cabeza, ¿no? Que a veces nosotros tomamos con tanta ligereza el nombre de Dios? Ahora, yo recuerdo que el año pasado en uno de los cursos del SECAM teológico nosotros estuvimos estudiando acerca de la persona de Dios. Y veíamos que al hablar de la santidad como uno de los atributos, de las cualidades, de las características de la persona divina, Él es santo, vemos que la idea principal que viene a nuestra cabeza cuando hablamos de algo santo, ¿de qué pensamos automáticamente? Algo que es puro, algo limpio, inocente, ausente de todo mal, libre de toda contaminación y culpa. Eso es lo que primero se nos viene a la cabeza, ese concepto, ¿no? De algo puro. Y es correcto, la Biblia también tiene este sentido, pero podríamos decir que es un sentido secundario de la palabra santo. El sentido principal, tanto en el Antiguo Testamento que fue escrito en hebreo y en el Nuevo Testamento que fue escrito en griego, es el mismo, y literalmente habla de algo que está separado, apartado, dedicado. Algo, podríamos decir, totalmente otro, totalmente distinto. Y eso es lo que es Dios. Dios es diferente, es distinto a nosotros. Él es santo. Por supuesto, en Él hay ausencia de todo mal, de pecado, de contaminación. Él es puro, mucho más de lo que podríamos llegar a imaginar. Pero qué concepto distinto, ¿no? Lo santo es lo separado, lo apartado. Dios es totalmente otro. Y yo me acuerdo que cuando estábamos estudiando
veíamos acerca de una palabra que es la palabra xenofobia. ¿Saben lo que escucharon hablar de la xenofobia con X? Xenofobia. ¿Qué significa xenofobia? Es una palabra compuesta. La palabra fobia, ¿qué significa? Temor. Bueno, si nos ponemos a buscar en internet o leer artículos, vemos que hoy en día la gente tiene muchas fobias. Hay fobias a volar, por ejemplo. Bueno, después de todos los accidentes que están pasando, no vamos a cantar más como Charly García, yo voy en tren, voy en avión, vamos a volver al tren y al colectivo, ¿no es cierto? Hay mucha gente que tiene pánico a volar, pero hay otras fobias que son más comunes. Vos sabés que hay personas que tienen miedo al encierro, claustrofobia, no pueden entrar en un ascensor, por ejemplo. Les da miedo. Hay fobias de todo tipo, fobia a la gente, a las personas, estar en un lugar donde hay mucha gente. Una de las cosas que más miedo les da a la persona, otro tipo de fobia, tiene que ver con estar parado delante de la gente y hablando, y que todos te estén mirando, como yo lo estoy haciendo ahora. Y realmente hay un poco de fobia dentro de uno. Hay muchas fobias hoy en día, pero hay una que es la xenofobia, y esa palabra habla del odio o rechazo a los extranjeros, por ejemplo, o a lo extraño, porque el concepto es muy amplio, el temor a lo que es extraño. Y esa palabra es muy interesante porque nos lleva a considerar la actitud que las personas tienen ante Dios. Muchas personas rechazan a Dios porque es tan distinto, porque Él es extraño a nosotros, porque es diferente. También genera cierta fascinación. El ser humano tiene cierta atracción por todo lo que es oculto, extraño y diferente. Pero en lo que tiene que ver con la persona de Dios, estamos diciendo que este Dios es santo, que es totalmente distinto a nosotros, que no tiene las mismas pasiones que nosotros tenemos. Él es diferente. Y eso genera mucho rechazo en la mayoría de la gente. Ahora, cuando nosotros vamos a las páginas de la Biblia, vemos que ha habido distintas reacciones de parte de personas que fueron confrontadas o que estuvieron delante de Jesús o delante de Dios, de una u otra forma. Por ejemplo, en Lucas capítulo 5, ¿se acuerdan ahí después de que Jesús estuvo en la orilla del lago hablándole a la multitud? Le pide a Pedro, después de no haber sacado nada, no haber pescado nada, eran pescadores Pedro y sus amigos, durante toda la noche, el Señor le dice, Pedro, anda mar adentro y tiré a la red. Señor, estuvimos toda la noche. Pedro, haceme caso, bueno, vamos, te vamos a conformar, le tiran la red ahí. Y es la famosa pesca milagrosa, ¿se acuerdan? Dice que las redes reventaban, entre dos barcas tenían que sacar, se hundían de la cantidad de pescado que había. Cuando Pedro en un momento determinado, eso lo impacta tanto, se da cuenta que no estaba delante de alguien común y corriente, que no era una persona común. Y en ese momento, contemplando la persona de Cristo, cae arrodillado a los pies de Él, reconociendo que es Dios y dice, Señor, apártate de mí porque soy un hombre pecador. Esa es una de las reacciones normales ante un Dios santo. Porque cuando vos estás cara a cara con Dios, te das cuenta de tu propia limitación, de tu propio pecado, de todo aquello que no es bueno. ¿Y cómo podés estar vivo delante de Dios? Que es tan distinto, porque Él es santo. ¿Se acuerdan después que Moisés, en Éxodo capítulo 20, Dios a través de Moisés, libera al pueblo de Egipto y es llevado, cruzan el Mar Rojo y bueno, todas las peripecias que empiezan a ocurrir ahí y llegan a las laderas del monte Sinaí? Cuando el pueblo ve toda la nube que envolvía al monte y los relámpagos, los truenos y los sonidos extraños que vean ahí, dice que el pánico se apoderó de ellos. Y le dijeron, Moisés, anda vos a hablar con el Señor, nosotros tenemos mucho miedo. ¿Cómo vamos a poder sobrevivir delante de este Dios que es tan terrible? Se dieron cuenta acerca de la santidad de Dios. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 1, cuando Juan empieza a tener esa visión, cuando había sido desterrado en la isla de Patmos, dice que él ve al Señor glorificado. Y en el momento, después de escucharlo primero, dice que cuando él lo ve, dice, caí como muerto, porque estaba en presencia de este Dios santo, delante del Señor Jesucristo, ya glorificado, resucitado.
En Isaías capítulo 6 vemos que en un éxtasis, en una visión, ahí el profeta es llevado delante de la presencia del Rey, delante del trono de Dios, donde los ángeles cantaban Santo, Santo, Santo. Toda la tierra está llena de su gloria, de la gloria del Señor. Y dice que cuando él se da cuenta que estaba en presencia de este Dios santo, dice, ¡ay de mí que soy muerto, porque soy un hombre de labios inmundos! Esa es la sensación que uno tiene, ese tipo de sensación que uno tiene en el corazón cuando empieza a contemplar la grandeza y la santidad de Dios. Cuando uno empieza a tomar conciencia, cuando uno empieza a ser consciente, como nos hablaba el domingo pasado el pastor Daniel, de su persona. ¿Qué implica ser conscientes de su presencia? Ahora la pregunta es, en esta mañana, ¿quién es Jesús para mí? ¿Quién es Él para mí? En mi experiencia con Él, si lo conoces realmente. Si pasaste por esa puerta, si pasaste por el camino, si conociste la verdad y tenés la vida y tenés esa seguridad, ¿quién es Jesús para mí? Si nunca antes recibiste a Cristo, ¿quién es Jesús para mí? ¿Quién es Él? Tal vez como un osito de peluche, que te da todo lo bueno y lo lindo, lo maravilloso de la vida, que es tan perdonador, pero... O por el otro lado, ¿quién es? Que es un castigador. ¿Quién es Dios para vos? ¿Quién es Jesús para vos? ¿Es el último recurso, el botón de emergencia al cual acudo cuando algo me sale mal y que no lo puedo solucionar por mí mismo? ¿Quién es Él? ¿Cuál es nuestra actitud en el corazón cuando empezamos a caer en la cuenta de lo que es Dios? ¿Me alejo? ¿Me alejo siendo consciente de mi pecaminosidad? ¿Es algo insoportable para mí estar cerca de Dios? ¿O realmente me veo atraído y caigo humillado en su presencia, arrepentido y reconociendo que tanto lo necesito? El Señor nos invita a que le conozcamos, a que conozcamos su persona. Él decía, por ejemplo, en Jeremías 9, así dijo el Señor, no se vanaglorie el sabio en ser sabio, ni se jacte el valiente en su valentía, ni presuma el rico en su riqueza. Quien se quiera vanagloriar, que se vanaglorie en entenderme y conocerme, porque yo soy el Señor, que hago misericordia, imparto justicia y hago valer el derecho en la tierra, porque estas cosas me complacen, dice el Señor. Él quiere que nosotros le conozcamos, es lo mejor que nos puede ocurrir en la vida, conocer a este Dios santo. En Amós capítulo 5, Él dijo, si ustedes me buscan, vivirán. Si ustedes me buscan, vivirán. Él nos llama, Él quiere tener una comunión íntima, personal con cada uno de nosotros. Él quiere ser tu amigo, Él quiere estar cerca siempre. Él es mucho más que un osito de peluche, porque Él es amor. Podés conocer el verdadero amor conociéndolo a Él. Él es también justo. Pero no es el último recurso, no debe ser el último recurso. Tiene que ser el primer recurso en tu vida, tiene que ocupar el primer lugar en tu vida. ¿Quién es Jesús para mí? Yo te quiero invitar a que te pongas de pie y vamos a terminar orando en la mañana. Y que consideremos en estos días que tenemos por delante, que es una de las semanas más especiales del año, en el sentido de que podemos recordar mejor que nunca todo lo que Jesús hizo y lo que costó nuestra salvación. Para muchos estos próximos días serán un feriado, la posibilidad de irse de vacaciones y qué sé yo, mucha gente que no toma conciencia por ahí del sentido de esta fecha y de esta época del año. Pero para vos, ¿qué significa? ¿Quién es Jesús para vos? ¿Es ese Dios santo? ¿Qué despierta el hecho de saber quién es Él? Tenemos que ser conscientes de su persona, conscientes de su grandeza, conscientes de su poder, que puede tocar y transformar una vida. Cuando Él llega a una vida no la deja del mismo modo. Él hace diferentes todas las cosas. Vamos a orar. Yo quiero invitarte a que puedas abrir el corazón
este Dios santo, este Dios grandioso, este Dios maravilloso, vino y se hizo hombre para cargar con tus pecados y los míos en la cruz. No tenía ninguna obligación, lo hizo por amor. Un día vamos a estar delante de su presencia y dice que toda rodilla se doblará y que todos glorificarán su nombre, los que creyeron, los que no creyeron. ¿Vos de qué lado estás? ¿Tenés la seguridad de tener a Cristo en tu corazón y en tu vida? ¿Por qué no abrir tu corazón y decirle, Señor, te necesito? Quiero recibirte como mi Salvador personal. ¿Quién es Jesús para vos? Un día Él va a volver, pero ya no sentado sobre un burrito. Él va a volver victorioso, liderando un poderoso ejército y va a restaurar la justicia de este mundo. ¿Por qué no glorificarlo en nuestras vidas anticipando ese momento desde ya? Señor, gracias por tu palabra. Señor, queremos decirte bendito sea tu nombre, bendito el que viene en el nombre del Señor. Gracias por ser nuestro Salvador. Gracias porque a pesar de ser santo, nos amás a nosotros que no somos santos, Señor. Te queremos pedir perdón por nuestros pecados. Te rogamos que limpies nuestras vidas, que nos santifiques, que nos separes para cumplir tu propósito acá en la tierra, Señor. Queremos ser conscientes de lo que implica una relación sincera con vos. Ser conscientes de tu presencia, ser conscientes de tu persona, Señor. Manifestate en cada una de nuestras vidas. Te lo pedimos humildemente en el nombre del Señor Jesús. Amén. Puedes tomar asiento.